Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, siendo las 14:30 del día jueves 7 de abril. Y fíjense que ahorita el doctor me está comentando aquí que solo hay 5 estudiantes, pero quiero que hagamos esta actividad. En eso de repente se pueden unir más personas, pero en el enlace que les pasé ahorita hace un ratito al grupo de WhatsApp, al grupo total, ahí hay 2 enlaces. Vamos a usar una dinámica parecida a la que usamos en la clase anterior con el doctor Velázquez. Y en el primer enlace, por favor, quiero que ingresen y los va a llevar directamente a la plataforma esta de Menti para que puedan votar en un par de preguntas. La primera pregunta que aparece ahí es: en un paciente con pancreatitis aguda, encontrar eosinofilia puede orientar a la causa de la misma. ¿Esto es falso o es verdadero? Queremos, por favor, pedirles que voten y vamos a ver qué dice el grupo. Ya se están uniendo, ya hay más estudiantes. Por favor, votemos ahí todos. Los profesores, si quieren, pueden votar también. Apenas van 4 votos, pero vamos a dar un par de minutos ahí para que puedan votar. Ya van 8 votos, perfecto. Tal vez si votan algunas personas más, unas 2, 3 personas más por lo menos, aunque el consenso pareciera sugerir que pues la mayoría piensa que es falso, o sea que este enunciado de que un paciente con pancreatitis aguda, con eosinofilia, eso nos puede orientar a la causa de la misma, la mayoría piensa que es falso. Prácticamente casi que el 90% está considerando que este enunciado es falso. Tal vez si algunos más de los que se acaban de unir puedan votar ingresando a esta plataforma, usando el link que está al inicio, el primer link que les compartí en el grupo, o pueden también ingresar directamente acá a menti.com y utilizar este código 4775-6767 para poder votar. Vamos a ver si alguien más, si ha votado alguien más, sí, correcto. Ok, vamos a detener o dar por concluida la etapa de la votación en esta pregunta. Y les quiero contar, fíjense que los casos de pancreatitis aguda, como vamos a ver más adelante ahorita en la presentación con la doctora, son por lo general relacionados con 2 situaciones. Una es por alcoholismo y la otra es cuando es de origen biliar. Esas son las causas que se llevan casi que el 90% de la casuística de pancreatitis aguda, pues no solo en Guatemala, sino en el mundo. Depende del tipo de población que uno esté analizando. Si lo vemos en el Hospital Roosevelt, tal vez tiende a predominar un poquito la, el alcoholismo como causa de pancreatitis, pero en casos, digamos, en mujeres de entre los 40 y los 50, en ese grupo de pacientes tiende a predominar la causa biliar como origen de la pancreatitis. Así que eso es lo que vamos a encontrar generalmente, pero si ustedes encuentran a un paciente con pancreatitis aguda y tiene eosinofilia marcada en su hematología completa, deben pensar que ese paciente pudiera tener como causa de la pancreatitis aguda un cuadro de parasitismo intestinal, específicamente Ascaris lumbricoides. Y existen casos descritos en los cuales el Ascaris viene y se mete en el conducto colédoco, lo obstruye y produce un cuadro de pancreatitis aguda. Cuando tengan eosinofilia marcada, es decir, a más de 8% de eosinófilos en un paciente con pancreatitis aguda, siempre descarten, por favor, que no tenga parasitismo como causa de la pancreatitis. Es decir, en este caso, la eosinofilia sí nos puede orientar a la causa probable de la pancreatitis. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Vamos a ir por acá. Y pues ya se avanzan ustedes también ahí en el mismo enlace, van a encontrar esta pregunta. El enunciado es el siguiente, va falso y verdadero también. La gran mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda se complican con falla multisistémica. ¿Eso es falso o es verdadero? Vamos a dar ahí también unos par de minutos para que voten. Va un voto.
van 2 ya, está empatada la situación acá, 50% para cada opción. Veamos qué dice el resto del grupo. Qué calor hay, por cierto. Estamos a 30 grados aquí en la capital. ¿Cómo estarán allá en Honduras, en Tegucigalpa, doctor Velázquez? A 42, ¿no? El tráfico está bien alegre aquí también. En el tráfico se debe sentir como a 50 grados, me imagino, ¿no? Bueno, vamos, solo 3. ¿Por qué solo 3 han votado? No quieren votar. Vamos a la segunda pregunta, por favor, doctores y doctoras. Ingresen al enlace, voten ahí por su opción. Ya hay 3 votos. La mayoría de los 3, o sea, el 67%, 2 personas están indicando que pues consideran correcto o verdadero el enunciado, es decir, que la gran mayoría de pacientes con pancreatitis aguda se complican con falla multisistémica. Vamos a dar un minuto más para que las personas puedan votar. Tal vez tienen problemas de conectividad. Ya ha votado una persona más, perfecto. Excelente. Fielding ya votó. ¿O ya se fue el turno otra vez? No, aquí estoy, pero sí ya voté. Ah, ya votó. Perfecto. Sí, gracias. Excelente, excelente. Ese Fielding solo de turno, oye, el hombre. Parece cirujano. Muy bien. Bueno, vamos a parar ahí porque ya la doctora Teyokar tiene lista su presentación y está ansiosa por compartir sus conocimientos con nosotros. Pero resulta que de 4 personas, pues el 25% consideró que era falso, o sea, una persona dice que el enunciado es falso y la mayoría consideraron que era verdadero. Fíjense que también aquí tenemos un gran problema y el problema es que nuestra posición como médicos hospitalarios pues muchas veces nos hace tener cierto sesgo con las casuísticas de las enfermedades, porque tendemos a ver a los casos más complejos, los casos más complicados, los casos más severos, los que no se pueden manejar en otros lugares, y pues los terminamos viendo en el Hospital Roosevelt. ¿Por qué? Pues porque tiene más capacidad, tiene equipo, a pesar de todo, tiene personal muy, muy capacitado, con ganas de hacer bien las cosas. Pues ahí están, sus profesores son el mejor ejemplo que les puedo dar. Y aún con las limitaciones, pues el Hospital Roosevelt sigue siendo un hospital de tercer nivel, un hospital de referencia nacional. Entonces vemos esos casos más severos. Pero la verdad es que la gran mayoría de pacientes con pancreatitis, más del 90% de los casos, evolucionan de forma leve a moderada y no se complican. O sea, se les da el tratamiento adecuado, que ya la doctora nos va a explicar cómo se tratan a esos pacientes, pero esencialmente es reposo gástrico, alivio del dolor, hidratación, buscar algún factor predisponente, corregirlo si es que se encuentra. Y los pacientes en su gran mayoría evolucionan de forma satisfactoria y después de una semana ya están otra vez empezando a comer y se van a su casa. Ya después uno resuelve el problema que tenga que resolver. Pero como nosotros estamos en el hospital, tendemos a ver a pacientes muy, muy complicados. Y por eso tenemos la idea de que la mayoría se complican, pero no es así. No es así. O sea que en este caso, el enunciado de que la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda se complican con falla multisistémica, aquí me faltó una S, multisistémica, este enunciado es falso. Así que, ¿quién sería el que votó por el falso? ¿Sería Fielding? ¿Sería la doctora Teyokar? ¿Sería un profesor? No sé quién sería, pero él fue el que tuvo, o ella fue el que tuvo la opción aquí correcta. Habiendo dicho esto, vamos a pedirle ahora a la doctora Teyokar que nos haga favor de presentar su pantalla para que nos comparta su presentación. Y vamos a ir, pues, todos tienen derecho y la oportunidad de poder levantar la mano, preguntar, comentar, por favor, de esto se trata, de que podamos participar. Así que, doctora Teyokar, bienvenida, adelante, por favor. Ya se ve la pantalla. Ya se ve, doctora, adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Tello y hoy voy a hablar un poco sobre pancreatitis aguda. Para comenzar, voy a hacer una breve descripción sobre la anatomía del páncreas.
Como sabemos, el páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en la pared posterior del abdomen. Se halla posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. A efectos descriptivos, el páncreas se divide en 4 porciones, siendo estas la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza del páncreas, que es la porción más ancha de la glándula, está abrazada por la curva en forma de C del duodeno. A la derecha, los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico. El cuello del páncreas es corto, mide aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros y oculta los vasos mesentéricos superiores, formando un surco en su cara posterior. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda delantera de la arteria y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra L2. Por último, la cola del páncreas, que es relativamente móvil, se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el hilo del vaso y la flexura cólica izquierda. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre por todo lo largo del parénquima de la glándula, hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto biliar. Ahora, a nivel exocrino, el páncreas es una glándula tubuloacinar compuesta que a diario produce alrededor de 1500 ml de un líquido rico en bicarbonato y proenzimas digestivas. Aproximadamente 40 a 50 células acinares forman un acino seroso cuya luz tiene 3 células centroacinares que dan inicio al sistema de conductos pancreáticos y de esta manera conforman el páncreas exócrino. Ahora hablando del páncreas endocrino, el componente principal de este son los islotes de Langerhans. Estos están conformados por un conglomerado esférico de alrededor de 3000 células. El páncreas en su totalidad está constituido por aproximadamente 1000 islotes, con una mayor proporción de ellos en la cola del órgano. Se encuentran varios tipos de células conformando el parénquima del páncreas endocrino. Entre ellas tenemos las células beta, que son las productoras de insulina, las células alfa, que producen glucagón, las células delta, productoras de somatostatina, y las células PP, que son las polipéptido pancreático, que inhiben las secreciones exócrinas del páncreas. Ahora pasamos a hablar sobre bioquímica y fisiología. El páncreas secreta diariamente de 1500 a 3000 mililitros de líquido alcalino isoosmótico, con un pH mayor a 8, que contiene unas 20 enzimas. Las secreciones de dicha glándula aportan las enzimas y el bicarbonato necesarios para desempeñar la principal actividad digestiva del aparato gastrointestinal y generar un pH óptimo para que tales enzimas funcionen. La función exócrina del páncreas recibe la influencia de la interacción íntima de los sistemas hormonal y nervioso. El ácido gástrico es el estímulo para la liberación de secretina por parte de la mucosa duodenal de las células S, que estimula la secreción de agua y electrolitos de las células canaliculares del páncreas. La liberación de colecistocinina de la mucosa proximal del yeyuno y del duodeno, que son las células de hito, es desencadenada en gran medida por la acción de ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos esenciales y el propio ácido estomacal. La colecistocinina induce la secreción de abundantes enzimas por parte de las células acinares del páncreas, y el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago, ejerce control significativo en la secreción pancreática. La secreción inducida por la secretina y la colecistocinina depende de las funciones permisivas de las vías aferente y eferente vagales. Asimismo, la estimulación vagal modifica y se manifiesta en la liberación del péptido intestinal vasoactivo, que es el agonista de la secretina. La secreción exócrina del páncreas recibe también la influencia de neuropéptidos inhibidores como la somatostatina, el polipéptido pancreático, encefalina, la pancreastatina y los péptidos vinculados con el gen de calcitonina, glucagón y alanina. La secreción de agua y electrolitos. Como sabemos, el bicarbonato es el ion de importancia fisiológica dentro de la secreción pancreática. Las células ductales lo secretan predominantemente al extraerlo del plasma, esto es en aproximadamente un 93%, y en mayor grado del que se obtiene
del metabolismo intracelular, que tan solo es el 7%. El bicarbonato llega al interior del conducto a través del cotransportador de carbonato de sodio y por despolarización causada por la salida de cloruro a través del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. La secretina y el péptido vasoactivo intestinal se ligan a la superficie vasolateral y hacen que aumente la concentración del segundo mensajero intracelular, el AMP cíclico, que actúa en la superficie apical de las células ductales, y con ello se abre el regulador de conductancia transmembrana para inducir la secreción. La colecistocinina, al actuar como neuromodulador, potencia extraordinariamente los efectos estimulantes de la secretina. La acetilcolina también interviene de manera importante en la secreción de las células ductales, y el bicarbonato intraluminal secretado por las células ductales neutraliza el ácido gástrico y crea el pH adecuado para la actividad de enzimas pancreáticas y sales biliares en el alimento ingerido. Ahora con la secreción de enzimas. La célula cinar es una estructura muy particularizada y se ocupa de la secreción de enzimas pancreáticas. El páncreas secreta enzimas amilolíticas, lipolíticas y proteolíticas al interior de los conductos. Las enzimas amilolíticas, como la amilasa, hidrolizan almidón hasta la forma de oligosacáridos y de disacárido maltosa. Las enzimas lipolíticas, que incluyen la lipasa, fosfolipasa y colesterol esterasa. También tenemos a las enzimas proteolíticas, que incluyen las endopeptidasas, que actúan en los enlaces peptídicos internos de proteínas y polipéptidos, y las exopeptidasas, que actúan en las terminaciones carboxilo y amino libres de los péptidos respectivamente, y la elastasa. Estas enzimas proteolíticas son secretadas en la forma de precursores imogénicos inactivos, y también tenemos la secreción de ribonucleasas como la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa. Todas las enzimas pancreáticas actúan dentro de pH óptimos en límites alcalinos. Y el sistema nervioso desencadena la secreción de enzimas del páncreas. La estimulación neurológica es colinérgica y comprende la inervación extrínseca por parte del nervio vago y la inervación ulterior por nervios colinérgicos intrapancreáticos. Ahora, en autoprotección del páncreas, este impide su propia digestión por varios mecanismos. El primero es el empacado de proteasas pancreáticas en la forma de protoenzimas precursoras. Segundo es la homeostasia de calcio intracelular, seguido por el equilibrio ácido-básico, y por último la síntesis de inhibidores de proteasas. La pérdida de cualquiera de estos 4 mecanismos de protección culmina en una activación prematura de las enzimas, la autodigestión y la pancreatitis aguda. Ahora, en el eje enteropancreático, la secreción de enzimas del páncreas es controlada, al menos de forma parcial, por un mecanismo de retroalimentación negativa inducida por la presencia de proteasas serínicas activadas en el duodeno. La acidificación del duodeno libera secretina, que estimula las vías vagales y nerviosas de otra índole, para activar las células canaliculares pancreáticas que secretan bicarbonato, sustancia que neutraliza el ácido duodenal, y así se completa la asa retroalimentaria. En este punto, las proteínas de alimentos se ligan a proteasas, lo cual hace que aumente el nivel del factor liberador de colecistocinina libre. En este punto, es liberada la colecistocinina a la sangre en concentraciones fisiológicas y actúa predominantemente por medio de vías nerviosas vagales, lo cual hace que comience la secreción de enzimas pancreáticas mediadas por acetilcolina. El páncreas continúa secretando proteasas hasta que quedan digeridas las proteínas en el interior del duodeno. En ese punto, la secreción proteásica del páncreas disminuye a concentraciones basales y se completa esta etapa del proceso de retroalimentación. Ahora pasamos sencillo a lo que Espérenme aquí, doctora Tayucar, espérenme un minuto. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que se ha dicho hasta el momento. Yo lo que quisiera comentar es que, para empezar, vamos muy bien. La doctora Tayucar está explicando excelentemente todo lo que constituye la base
anatómica y fisiopatológica para que logremos entender lo que viene a continuación, que es el tema de hoy, que es básicamente la pancreatitis aguda, pero no podemos pues, dimensionar de forma correcta la importancia de la pancreatitis si no tenemos claro pues todo esto que ya explico. El páncreas, como bien ha dicho la doctora, es una glándula muy compleja, es una glándula vital, es decir, no podemos vivir sin páncreas. Tiene una serie de funciones que nos sirven de forma exocrina y otra de forma endocrina. En la parte endocrina, pues involucra todo lo que tiene que ver con producción de insulina, glucagón, somatostatina, una serie de hormonas que regulan de gran manera todo lo que constituye el metabolismo del cuerpo. Y en la parte exócrina, pues nos sirve básicamente para poder digerir, disolver y absorber los nutrientes que estamos consumiendo. Es un órgano, como ya dijimos, vital. Si el páncreas se inflama y logramos resolver esa inflamación de manera pronta, de manera adecuada y oportuna, pues se va a recuperar la gran mayoría de veces y va a poder continuar haciendo su trabajo de forma correcta. Eso es lo que va a suceder. Pero si el páncreas no se resuelve esa inflamación, si persiste demasiado tiempo, si desarrolla alguna de las complicaciones que la doctora va a mencionar más adelante, el paciente realmente va a empezar a tener una afección en su calidad de vida pues muy marcada y probablemente también crónica. Al final estos pacientes pueden tener consecuencias inmediatas, consecuencias a mediano plazo y a muy largo plazo de pancreatitis que tuvieron hace tiempo. Entonces es muy importante que tengamos bien claro todos los conceptos que ya vertió la doctora acá y para, digamos, poder entender lo que viene a continuación. Como no veo preguntas acá en el chat, pues vamos a ver qué nos va a contar la doctora a continuación. Sigamos, doctora, por favor. Adelante. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la enfermedad y vamos a hablar sobre la etiología y patogenia. La pancreatitis aguda en sí tiene muchas causas, como se puede observar en el cuadro de la derecha, siendo los cálculos vesiculares la causa principal de la pancreatitis aguda en casi todas las series, con un porcentaje de 30 al 60%. El alcohol es el alcoholismo es la segunda causa más común, que propicia de 15 a 30% de los casos clínicos de esta enfermedad en Estados Unidos. La incidencia de pancreatitis en alcohólicos es pequeña, aproximadamente 5 de cada 100,000 personas, lo cual indica que además del volumen de alcohol ingerido, otros factores como el tabaquismo modifican la susceptibilidad de la persona a presentar daño pancreático. Otra de las causas donde se presenta pancreatitis aguda es después de la ERCP, es un aproximado de 5 a 10% de los pacientes. Se ha demostrado que después de esta intervención la frecuencia de pancreatitis disminuye con el uso de una endoprótesis profiláctica y la administración de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Entre los factores de riesgo de pancreatitis después de una ERCP se encuentra tener más de 60 años, esfinterectomía de la papila menor, disfunción del esfínter de Oddi y un antecedente de pancreatitis. Por último, tenemos, como otra causa, la hipertrigliceridemia. Esta se presenta en 1.3 a 3.8% de los casos. Las concentraciones de triglicéridos en suero por lo común son mayor a 1000 miligramos por cada 100 ml. Y es importante recalcar que cualquier factor como fármacos, drogas o el alcohol que incrementan de forma repentina el nivel de triglicéridos séricos puede desencadenar una crisis de pancreatitis aguda. Ahora, en lo que se refiere al cuadro histopatológico, la pancreatitis aguda varía desde la intersticial, que es donde se conserva la circulación sanguínea del páncreas y por lo común esta es autorremitente, llega hasta la necrosante, que es cuando se interrumpe el riego sanguíneo del páncreas, en la cual la magnitud de la necrosis puede guardar relación con la intensidad del ataque y sus complicaciones de orden general. En la actualidad, la teoría patogénica aceptada es la autodigestión.
y con arreglo a ella surge la pancreatitis cuando las enzimas proteolíticas como el tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa y enzimas lipolíticas como la fosfolipasa 2 son activadas en las células final del páncreas y no en el interior del intestino. Se piensa que diversos factores como las endotoxinas, exotoxinas, infecciones virales, isquemia, estrés oxidativo, el calcio lisosómico o un trauma directo facilitan la activación prematura de la tripsina. Ahora con la activación de las enzimas pancreáticas. Estudios recientes han sugerido que la pancreatitis es un cuadro que evoluciona en 3 fases. La fase inicial se caracteriza por activación de enzimas digestivas intrapancreáticas y daño de células acinares. La activación de la tripsina al parecer es mediada por las hidrolasas lisosómicas como la catepsina B, que se localiza junto con las enzimas digestivas en organelos intracelulares. Hoy en día se piensa que el daño de las células acinares es consecuencia de la activación de la tripsina. Ahora pasamos a la segunda fase, que esta comprende la activación, quimoatracción y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas, con lo cual se intensifica la reacción inflamatoria en el interior de la glándula. Se ha señalado que la disminución de neutrófilos inducida por administración previa de suero antineutrófilo disminuye la intensidad de la pancreatitis experimental. También hay datos que apoyan el concepto de que los neutrófilos activan el tripsinógeno y de este modo la activación intrapancreática del tripsinógeno por las células acinares podría ser un proceso bifásico. O sea, una fase temprana que no depende de neutrófilos y otra fase más tardía que va a depender de estas células. Por último, la tercera fase, que proviene de los efectos de enzimas proteolíticas y citocinas activadas, liberadas por el páncreas inflamado en órganos distantes. Las enzimas proteolíticas activadas, en particular la tripsina, además de digerir tejidos pancreáticos y peripancreáticos, también necesita otras enzimas como la elastasa y la fosfolipasa 2. Entonces, las enzimas y las citocinas ya activas digieren la membrana celular y causan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular y necrosis de las variedades de otros órganos. La lesión y muerte celular resultan en liberación de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas e histamina, que producirán vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y edema con efectos profundos en muchos órganos. Como resultado de esta cascada de efectos locales y a distancia, aparecerán a veces síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia de múltiples órganos. Y esto es lo que puede conducir pues, a una falla multisistémica. Ahora, en el estudio del paciente, el dolor abdominal es el principal síntoma de la pancreatitis aguda. Varía desde una molestia leve hasta un dolor intenso, constante e incapacitante. De forma característica, el dolor constante y integrante se sitúa en el epigastrio y la región periumbilical y puede irradiar al dorso, el tórax, los flancos y la mitad inferior del vientre. Las manifestaciones frecuentes son náusea, vómito y distensión abdominal. Esto es provocado por hipomotilidad gástrica e intestinal y por peritonitis química. Ahora, en la exploración física, por lo común se advierte que el paciente está en una situación de angustia, adolorido y ansioso. Son bastante frecuentes signos como la febrícula, taquicardia e hipotensión. Por otro lado, es común que surja choque y este puede ser resultado de hipovolemia como consecuencia del exudado de proteínas de sangre y plasma al espacio retroperitoneal. 2. Por una mayor formación y liberación de péptidos cinínicos que originan vasodilatación y mayor permeabilidad vascular. Y por último, por efectos sistémicos de enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas a la circulación. En contadas ocasiones se puede ver ictericia y al aparecer por lo común depende del edema de la cabeza del páncreas por compresión y del segmento intrapancreático del colédoco o paso de un cálculo o arenías vesiculares. Los nódulos eritematosos en la piel por necrosis de grasa subcutánea pueden aparecer en contadas ocasiones. Del 10 al 20% de los pacientes pueden presentar hallazgos pulmonares que incluyen estertores basales, atelectasia
y derrame pleural, y este último ocurre con mayor frecuencia del lado izquierdo. También puede aparecer dolor al tacto y rigidez muscular abdominal en grado variable, pero en comparación con el dolor intenso los signos suelen ser menos impresionantes. También disminuyen o desaparecen los ruidos intestinales en la mitad superior del abdomen. En etapas ulteriores, entre la enfermedad, aproximadamente la cuarta y sexta semana, se puede encontrar pancreatomegalia por la acumulación aguda de líquido, por necrosis tabicada o por la aparición de un pseudoquiste. También se puede encontrar una coloración azulosa pálida alrededor del ombligo, que es conocido como el signo de Colen, y esto es como consecuencia del hemoperitoneo. Y los flancos pueden mostrar zonas de color azul rojizo o verde pardo, que es conocido como el signo de Turner, que refleja la catabolía ística de hemoglobina por pancreatitis necrosante intensa con hemorragia. Para los estudios de laboratorio, las concentraciones de amilasa y lipasas séricas que aumentan 3 veces o más en relación con los datos normales, y esto prácticamente indicaría el diagnóstico si se descarta la perforación intestinal, isquemia e infarto. El método preferido es la medición de la lipasa sérica. También se puede encontrar leucocitosis de 15.000 a 20.000 leucocitos por microlitro. Los individuos con enfermedad más grave pueden tener hemoconcentración con valores de hematocrito mayores a 44%. Hiperazoemia prerenal o ambas entidades, con una concentración de BUN mayor a 22, que es consecuencia de la pérdida de plasma en el espacio retroperitoneal y la cavidad peritoneal. La hemoconcentración puede ser el signo indicador de enfermedad más grave como necrosis pancreática, en tanto que la hiperazoemia es un factor notable de riesgo de mortalidad. La hiperglucemia es frecuente y proviene de múltiples factores como son la disminución de la liberación de insulina e incremento de la de glucagón y la mayor generación de glucocorticoides y catecolaminas suprarrenales. La hipocalcemia se observa en casi el 25% de los pacientes, pero no se conocen detalles su patogenia. La hiperbilirrubinemia, que es una bilirrubina sérica mayor a 4 miligramos por cada 100 ml, se observa en alrededor del 10% de los pacientes. Sin embargo, la ictericia es transitoria y las concentraciones de bilirrubina sérica vuelven a lo normal en un aproximado de 4 a 7 días. También hay un incremento pasajero de las concentraciones de fosfatasa alcalina y aspartato aminotransferasa y siguen un trayecto paralelo a las cifras de bilirrubina sérica y pueden orientar a la presencia de una enfermedad vesicular o inflamación en la cabeza del páncreas. Ahora para el diagnóstico. La aparición de regresemos una diapositiva, por favor. Sí, miren, yo quería reforzar un poquito los mensajes que la doctora está comentándonos en esta diapositiva, porque primero hay que recordar que la pancreatitis aguda es una condición altamente demandante desde el punto de vista metabólico y que pone realmente pues en reto a todo lo que es el aparato de aporte de energía del cuerpo. Es una condición que si el paciente no está bien preparado para la misma puede tener consecuencias muy, muy severas. Lo vemos aquí reflejado de varias formas. Primero, el paciente, por la misma condición inflamatoria que desarrolla, va a tener con frecuencia leucocitosis. Ahora, tener leucocitosis en este contexto no necesariamente quiere decir que el paciente tenga un proceso de tipo infeccioso. Y en ocasiones, un paciente con dolor, que ya con fiebre y que encima tiene leucocitosis, uno lo primero que piensa es precisamente en un proceso infeccioso y pues de manera muy pronta está iniciando antibióticos. No siempre es conveniente iniciarlos en el contexto de pancreatitis aguda, puede ser que de hecho ni siquiera lo amerite el paciente, a pesar de tener leucocitosis. Es importante tener eso en cuenta, pero sí es un marcador de inflamación, un marcador de respuesta inflamatoria sistémica. La hemoconcentración, la hipocalcemia, la hiperglucemia e incluso la hiperbilirrubinemia que comenta la doctora son todas elementos de laboratorio que implican
una mayor posibilidad de complicarse del paciente. O sea, no es lo mismo que un paciente con pancreatitis aguda tenga su calcio normal y permanezca normocalcémico a que desarrolle hipocalcemia. O sea, si tiene hipocalcemia, ya uno debe ponerle más atención a ese caso, porque aunque parezca estar más o menos estable, tiene más probabilidad de evolucionar a complicaciones. ¿Qué complicaciones? Bueno, de tipo sistémico y de tipo local, como más adelante la doctora va a comentar. Igual con pacientes que tienen hiperasogenia, o sea, los pacientes que tienen falla renal o una mala circulación van a tener eso como un elemento de riesgo de complicación. Y la hiperglucemia misma, ya habíamos comentado, la función de tipo endocrino del páncreas, que tiene que ver pues, con esta situación, pero también la misma inflamación sistémica que se desarrolla por la pancreatitis. Así que estos son parámetros que deberíamos estar vigilando de manera continua en los pacientes que consultan con pancreatitis para, pues, no solo monitorear su evolución clínica, sino también estar como preparados para detectar a qué pacientes se pueden estar complicando con más probabilidad. Continuemos, doctora, por favor, gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. La aparición de cualquier dolor intenso y agudo en el abdomen o en el dorso debe sugerir la posibilidad de pancreatitis aguda. El diagnóstico se confirma con 2 de los 3 criterios siguientes. 1, dolor típico en el epigastrio que a veces irradia al dorso. 2, incremento de 3 o más tanto del nivel de lipasa, amilasa sérica o ambas. Y 3, signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios imagenológicos tomográficos del abdomen. Las personas también pueden tener náusea, vómito, fiebre, taquicardia y datos anormales en la exploración abdominal. Y también los marcadores que ya comenté en los estudios de laboratorio. Los marcadores de intensidad, pues aunque no se necesitan para el diagnóstico, pueden incluir la hemoconcentración, la hiperazoemia y los signos de insuficiencia de órganos. Ahora, para el diagnóstico diferencial es necesario incluir varias entidades. Entre ellas tenemos la perforación de víscera hueca, en particular úlcera péptica, una colecistitis aguda y cólico biliar, obstrucción intestinal aguda, oclusión vascular mesentérica, cólico renal, infarto inferior del miocardio, aneurisma aórtico disecante, con conjuntivopatías con vasculitis, neumonía y cetoacidosis diabética. Ahora, fases de la pancreatitis aguda. Se han definido 2 fases, una temprana que describe la evolución hospitalaria de la enfermedad. En la fase temprana de la pancreatitis aguda, que dura de aproximadamente 1 o 2 semanas, la intensidad se define por parámetros clínicos y no por signos morfológicos. Casi todos los pacientes presentan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en caso de persistir, el paciente está predispuesto a presentar insuficiencia orgánica. Es necesario valorar 3 aparatos para definir lo que constituye la insuficiencia, que es el respiratorio, el cardiovascular y el renal. La insuficiencia se define como una calificación de 2 puntos más en cualquiera de los 3 órganos por calificación o por el empleo del sistema cuantitativo Marshall modificado. La insuficiencia persistente de órgano mayor a 48 horas es el signo clínico más importante en lo que se refiere a la intensidad de un episodio de pancreatitis aguda. Se considera como insuficiencia, por lo común no se necesita ni se recomienda una tomografía en las primeras 48 horas de hospitalización en caso de pancreatitis aguda. Ahora, la fase tardía se caracteriza por la evolución lenta y duradera de la enfermedad y porque a veces se necesitan estudios de imagen en busca de complicaciones locales. La insuficiencia persistente de un órgano es el parámetro clínico de intensidad más importante, como es en la fase temprana. Los pacientes en esta etapa pueden necesitar medidas de apoyo como diálisis renal, ventilación mecánica o nutrición complementaria, y el signo radiográfico de máxima importancia para identificar esta fase tardía es la aparición de pancreatitis necrosante en la tomografía. Se han definido 3 clasificaciones de la gravedad, que son la leve, moderadamente grave y grave. La pancreatitis aguda leve
No presenta complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. Casi todos los pacientes con la forma aguda intersticial tienen pancreatitis leve. En la forma aguda leve, la enfermedad cede por sí sola de manera espontánea, por lo común en un término de 3 a 7 días después de emprender el tratamiento. Se puede reanudar la ingesta de alimentos si la persona pues, tiene hambre y su función intestinal es normal y no tiene náuseas ni vómitos. La pancreatitis aguda moderadamente grave se caracteriza por insuficiencia pasajera de órganos. Esto es decir que muestra una resolución en menos de 48 horas o complicaciones locales o sistémicas sin que exista una insuficiencia persistente. En estos casos puede haber o no necrosis, pero a veces surge alguna complicación local como la acumulación de líquido que obliga a que la hospitalización dure más de una semana. Por último, la pancreatitis aguda grave se caracteriza por insuficiencia persistente de órganos, es decir, más de 48 horas, que puede ser única o múltiple. Y hay que, con esta fase hay que practicar o hacer una tomografía o resonancia magnética en busca de necrosis, complicaciones o ambos factores. En caso de haber alguna complicación local, el tratamiento depende de los síntomas clínicos, manifestaciones de infección, madurez del cúmulo de líquido y la estabilidad clínica del paciente. Y como el doctor ya había mencionado antes, no se recomienda administrar antibióticos con fin profiláctico. Ahora en los estudios de imagen. En estos se identifican dos tipos de pancreatitis que son intersticial o necrosante, con base en las características del páncreas después de estudios con medio de contraste intravenoso. Las imágenes de tomografía se valoran mejor de 3 a 5 días dentro de la hospitalización cuando la persona no mejora con las medidas de apoyo para buscar complicaciones locales como la necrosis. La pancreatitis intersticial se observa en 90-95% de las hospitalizaciones y se caracteriza por visceromegalia difusa, contraste homogéneo con el medio idóneo y cambios inflamatorios leves o adherencias peripancreáticas. Los síntomas por lo común muestran resolución en términos de una semana. Sí. La pancreatitis necrosante aparece en el 5 a 10% de los casos y no evoluciona hasta después de transcurrido algunos días de internamiento. Se caracteriza porque el parénquima pancreático no capta el medio de contraste intravenoso y no presenta intensificación por la presencia de manifestaciones de necrosis peripancreática o por ambos factores. Ahora, en las imágenes, la primera, que es la imagen A, esta es una imagen con contraste del abdomen realizada en el internamiento de una persona con parámetros clínicos y bioquímicos que sugerían pancreatitis aguda. En esta se destaca el contraste anormal del parénquima pancreático, que es lo que señala la flecha, y sugiere una pancreatitis intersticial. La imagen B, que es la del centro, también es una imagen con medio de contraste del abdomen realizada en el mismo paciente 6 días después. Este paciente presentaba fiebre persistente y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este punto, el páncreas muestra notables sayas sin contraste, compatibles con la aparición de necrosis, particularmente en la región del cuerpo y del cuello, que es lo que señala la flecha. Y es de notarse que en ninguna de las tomografías iniciales obtenidas dentro de las primeras 48 horas de la hospitalización se concedió importancia de necrosis. Ahora en la imagen C, que es la de la derecha, esta fue realizada en el mismo paciente, solo que 2 meses después del episodio inicial de pancreatitis aguda. La tomografía en este punto demuestra la presencia de un cúmulo de líquidos compatible con necrosis pancreática tabicada, señalada por la flecha. Ahora, hay criterios tomográficos cada vez que se presenta un paciente con pancreatitis aguda. Estos fueron descritos en el año 1985. Solo, espéreme, doctora, pero regrésese a la otra. Miren, ahorita yo no voy a poder enseñarles ahí lo que la doctora ya nos explicó, pero en la grabación va a quedar ahí sí una flechita pues indicando reforzando lo que ya nos dijo ella. En la primera imagen que se ve a la izquierda, que es la tomografía A, lo que se mira es todo el páncreas, así como que fuera una gran salchicha,
todo inflamado, ahí está, perfecto. Todo eso es el páncreas. Se mira sumamente edematizado y alrededor, o sea, en los bordes del páncreas, se mira cierto grado de acumulación de material inflamatorio, pero no se ven colecciones, no se ve necrosis, no se ven otras alteraciones importantes. Aquí lo interesante es que es el mismo paciente que días después ya desarrolla lo que se mira en la imagen de la tomografía B, donde está justo esa flechita. Ahí hay un área de necrosis importante. O sea, la punta de la flecha está señalando el inicio del área de necrosis, que es todo esto que está aquí. Ahí, mero, ahí. Y hay otras áreas más pequeñas en el resto del cuerpo del páncreas de ese paciente. Con esa evolución clínica que ha tenido, digamos, con fiebre, con necrosis, la posibilidad de que desarrolle justamente de entre 6 y 8 semanas después del episodio inicial una complicación ya de tipo absceso, pues es mucho mayor, que es lo que estamos viendo en la imagen C. Ahí donde está señalada con la flecha, lo que se ve es el inicio de una gran colección que probablemente sea un absceso. El paciente sigue con dolor y sigue con fiebre, de plano es un absceso pancreático que se originó a partir del proceso inflamatorio inicial que produjo la necrosis que ya estamos viendo. Ahora, en ese paciente, al inicio, ¿de una vez había que darle antibióticos? No. Cuando empezó con la necrosis y la fiebre persistente, ya con la imagen B, ahí sí. Pero, pues aún con antibióticos y con cobertura adecuada, estos pacientes pueden evolucionar a lo que después nos está mostrando la imagen C aquí la doctora. Solamente, doctora, sigamos, por favor. Ok. Ahora existen criterios tomográficos. Estos fueron escritos en el año 1985 por Baltasar y clasifican las pancreatitis agudas en 5 grados, que son A, B, C, D y E, en función al tamaño, contorno, densidad y existencia de enfermedad inflamatoria peripancreática, con o sin la presencia de una o más colecciones líquidas. El índice de severidad de la tomografía combina los criterios de Baltasar con el porcentaje de necrosis de la glándula pancreática y se asignó un puntaje a cada grado de la clasificación clásica y a cada grupo de necrosis. Estos puntos se suman obteniéndose el índice de severidad en tomografía, que se clasifica en bajo, que va de los 0 a los 3 puntos, medio de 4 a 6 puntos y alto, que va de los 7 a 10 puntos. Entonces, en el grado A, los hallazgos en la tomografía pues es de un páncreas normal y tiene una puntuación de 0. En el grado B hay un aumento del tamaño focal o difuso y corresponde a una puntuación de 1. En el grado C, el páncreas se encuentra normal, con inflamación peripancreática, dándole una puntuación correspondiente al 2. Grado D, se puede encontrar una colección intra o peripancreática y obtiene 3 puntos. Y por último, en el grado E, hay 2 o más colecciones intra o peripancreáticas y se le asigna una puntuación de 4. Ahora, pues aquí, como ya había dicho, el porcentaje de necrosis del páncreas, si es de 0, pues corresponde a una puntuación de 0. Si es menor a 30, una puntuación de 2. De 30 a 50%, una puntuación de 4. Y si es mayor a 50%, una puntuación de 6. Estos se van sumando con los puntos de los hallazgos en la tomografía y pues ya se hace la clasificación. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento y este comienza en la sala de urgencias. Una vez confirmado el diagnóstico, se comienza la fluidoterapia intensiva y se administran analgésicos intravenosos y se procede a valorar la gravedad e intensidad. Y se buscan causas que pudieran trascender en las medidas inmediatas o agudas. En el comienzo se administran en bolo las soluciones intravenosas como la de Ringer o la solución salina normal, a razón de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso, seguidos por 3 miligramos por kilogramo de peso por hora, para conservar la diuresis en niveles mayores a 0.5. Cada 6 a 8 horas se valorarán los signos vitales, la saturación de oxígeno y cambios de los signos de la exploración física por medio de valoraciones directas para optimizar la reanimación con líquidos. Es importante destacar que 85 a 90% de los casos de pancreatitis aguda son autorremitentes y se den espontáneamente.
Ahora, en las salas de urgencias, pues también se va a valorar la gravedad de la pancreatitis para facilitar la selección y transferencia a hospitalización o cuidados intermedios, incluso una unidad de cuidado intensivo. Para eso se utiliza el BISAP. Este incorpora 5 parámetros clínicos y de laboratorio obtenidos en las primeras 24 horas de hospitalización. Estos incluyen pues un BOOM mayor a 25, el deterioro del estado psíquico, que es una calificación de coma de Glasgow, la presencia, permítame, una edad mayor a 60, permítame, doctor. Tranquila, doctora Tello, usted puede. O sea, miren, al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos con nuestros pacientes? Y esa es la parte que está explicando aquí la doctora ahorita. Con los pacientes, no solo con pancreatitis, sino en general. Digamos, hablemos de neumonía, recordemos el tema de asma bronquial, hablemos de, no sé, de COVID incluso. Lo que uno quiere saber es cuál es la posibilidad de que ese paciente se pueda complicar y si lo debo o no ingresar al hospital. O sea, cuando el paciente llega al hospital, eso es una de las preguntas que debemos respondernos siempre es, este paciente, a medida que se quede, ¿cuánto tiempo se va a quedar? ¿Qué manejo le voy a dar? ¿O lo puedo enviar a su casa? ¿Y en cuánto tiempo quiero verlo? ¿Y qué manejo le voy a dar? Eso es básicamente. Entonces, para decidir, ayudarnos a decidir eso, tenemos estas diferentes escalas. Cuando hablamos de neumonía, por ejemplo, recuerden la puntuación de CUR 65 que platicamos en ese momento. Si hablamos de asma bronquial, recordemos las guías de GINA, que nos sirven para clasificar la crisis asmática pues en leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso decidir. En este caso tenemos los criterios de Ranson. Nosotros los seguimos discutiendo, platicando, presentando, porque en el hospital se los van a preguntar, seguro se los van a preguntar en algún momento, y en algún examen, ya sea parcial o de residente, se los van a preguntar también. Ya no se usan tanto, no son tan, o sea, no correlacionan tan bien como uno quisiera con lo que al paciente le puede pasar, pero el siguiente score que presenta aquí la doctora, que es el escala BISAP, es más sencilla, es más práctica, y sí nos puede ayudar a definir el riesgo de que tiene ese paciente de complicarse y morir. Y para eso nos sirve, pues, para decidir si se queda o no se queda. Adelante, doctora, por favor. Bueno, en términos generales, los individuos con menores calificaciones de BISAP, un valor de hematocrito y BOOM de internamiento, tienden a mejorar con las medidas iniciales y son enviados a una sala común para continuar con la atención. Si a las 24 horas no ha aparecido el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es poco posible que el paciente presente insuficiencia de órganos y necrosis. Ahora, en los pacientes con calificaciones de BISAP mayores y elevación del hematocrito y BOOM en el internamiento y que no mejoran con la fluidoterapia inicial, presentan manifestaciones de insuficiencia respiratoria, hipotensión o insuficiencia de órganos, y hay que considerar el internamiento directo en la unidad de cuidados intensivos. Ahora tenemos el tratamiento de complicaciones locales. Aquí tenemos a la necrosis, y pues la necrosis estéril suele tratarse con medidas conservadoras. Una vez confirmado el diagnóstico de necrosis infectada, habrá que emprender el uso de antibióticos, y el desbridamiento pancreático y extirpación de zonas necróticas es el tratamiento definitivo en necrosis infecciosa. Cuando hay aparición de pseudoquistes, es necesario drenar solamente por medio de cirugía, endoscopía o bien por vía percutánea los cúmulos sintomáticos. Cuando el paciente presenta una rotura del conducto de Wirsum, la colocación de una endoprótesis pancreática a manera de puente durante al menos 6 semanas. El paciente presenta sepsis, sí es necesario el uso de antibióticos y de administrar líquidos vía intravenosa. Cuando hay una falla orgánica múltiple, hay que hacer un control de la causa, restablecimiento y optimización del transporte de oxígeno y brindar soporte metabólico. Por último, cuando hay una insuficiencia respiratoria, hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea y brindar terapia con oxígeno. Entonces, prácticamente esa era la presentación.
Gracias. Muy bien, doctora. En resumen, fíjense, pues la base del tratamiento para pacientes con pancreatitis aguda, que dijimos que la gran mayoría va a evolucionar de forma correcta o satisfactoria y se va a recuperar, no va a haber complicaciones ni va a desarrollar complicaciones crónicas, es reposo gástrico, hidratación, o sea, manejo hidroelectrolítico, alivio del dolor y monitoreo. Eso es lo que hay que hacer. Por lo mismo, la gran mayoría de pacientes, fíjense que yo estaba recordando mientras la doctora estaba hablando lo que nos contaban nuestros profesores cuando yo estaba en la posición que ustedes están hace tiempo, ¿no? Resulta que, a ver, en los años 70, 80, todos los pacientes con pancreatitis en el hospital Roosevelt iban, todos, sin excepción, iban a intensivo, toditos, estuvieran en la situación que estuvieran, porque se tenía el concepto, pues, de lo que se sabe ahora, que es una condición, pues, altamente peligrosa en el riesgo de complicaciones. O sea, que la mayoría evolucionen bien, no quiere decir que no se puedan complicar. Después, con los años y también por la saturación de pacientes, la sobrecarga de trabajo y todo, pues ya los pacientes dejaron de ir directamente a intensivo, pasaban a una sala de observación, ahí se monitoreaba, se decía si subían a un encamamiento o si iban a intensivo o se pueden ir a la casa. ¿Y qué es lo que vivimos ahora? O sea, ahora los pacientes llegan a la emergencia, si tienen suerte consiguen una camilla y ahí se quedan en una camilla en la emergencia y les empieza uno el tratamiento ahí, los hidrata, los alivia, evalúa el riesgo que tiene que complicarse, los manda a hacerse un TAC, y si ya en unas 48, 72 horas el paciente va bien, pues ya uno está viendo cómo lo puede mandar a su casa para que se siga recuperando en la casa. Eso es lo que, y directamente de la emergencia o de las áreas de emergencia, está uno egresando a la casa, ya ni siquiera suben un encamamiento. Los que tienen suerte o los que tienen complicaciones, ahí se tienen que quedar más tiempo, pues sí, ingresan a un encamamiento. Y de hecho hay muchos pacientes que deberían estar en área crítica, pero por falta de espacio no están. Pacientes que hacen necrosis con fiebre, que hacen sepsis, y que están ahí manejándolos en áreas de encamamiento. O sea, uno los ve y están ahí, incluso a veces hasta con las bombas de infusión ahí, alimentación parenteral y todo, en las salas de encamamiento. Entonces, hacemos situaciones que nos obliga, pues, las condiciones de trabajo a hacerlas, que no son tal vez del todo ideal, pero que las hacemos por el beneficio del paciente. Y como bien dice la doctora, pues ya de acuerdo a la evolución que tiene el paciente, si se va complicando, presentando alguna variación en su evolución clínica, uno ya toma alguna de las decisiones que menciona en esta última diapositiva que nos presentó. El uso de antibióticos profilácticos no sirve de nada, es más, puede incluso incrementar el riesgo de que un paciente se complique. Pero si el paciente tiene necrosis y fiebre, ahí sí hay que usar antibióticos. Si desarrolla sepsis, hay que usar antibióticos. Si tiene problemas de obstrucción de vías biliares, hay que usar antibióticos. Si desarrolla una neumonía nosocomial, hay que usar antibióticos. O sea, ya depende del contexto clínico de cada quien. Todos tienen que tener alivio del dolor, todos tienen que tener reposo gástrico. Y es más, si uno prevé que el paciente va a tener una cierta retraso o retardo, por así decirlo, en la capacidad de reiniciar su alimentación enteral, o sea, su alimentación por vía oral, uno debería de empezar a planificar a las 48 horas, 72 lo más, de que ingresó, empezar a planificar cómo lo va a nutrir, o sea, cómo le va a alimentar a ese paciente para que su organismo sea capaz de revertir o responder de forma adecuada a todo ese proceso inflamatorio y altamente demandante desde el punto de vista metabólico que implica tener pancreatitis aguda. Como no veo preguntas, pues vamos a hacer las últimas dos preguntas. Vamos a ver que sí, no hay preguntas. Les voy a pedir ahora que hay más personas, por favor, metámonos al enlace, al segundo enlace que les puse en el grupo de WhatsApp. Finding levantó la mano. A ver, Doctor, Finding, pregunta, por favor. Porque, bueno, estaba escuchando lo que decían en la clase y estaban diciendo que se tiene que esperar a que el paciente ya no presente náuseas ni vómitos para poder iniciar con la dieta, ¿verdad? Pero también esta semana que estábamos recibiendo a un paciente en la emergencia y nuestro residente nos comentaba que según las nuevas guías ya no se tiene que esperar a que no tenga náusea ni vómitos, sino que únicamente como se le debe empezar a dar los alimentos y como vigilarlo a ver si cómo responde. No sé si usted sabe algo sobre esto.
Bueno, no son las nuevas guías, o sea, eso es hace como hace unos 3 o 4 años, la recomendación cambió y lo que se debe promover es que el paciente reinicie con su alimentación enteral lo antes posible. Y por eso les decía, en 48 horas, si ustedes ven que el paciente no va a ser capaz de evolucionar hacia una recuperación que permita reiniciar la alimentación por vía enteral, ustedes tienen que ver cómo lo van a alimentar. O sea, tener náusea y vómitos no contraindica del todo porque yo le puedo dar tratamiento para la náusea y los vómitos, o sea, evitar que esté vomitando o que tenga náuseas. Yo le puedo dar manejo médico. Pero ¿qué tengo que hacer en todo caso? Bueno, aliviar esa parte, evitar que esté vomitando activamente y promover una manera de alimentarlo. Eso puede ser por medio de una sonda nasoyeyunal, por ejemplo, o si el paciente de plano no va a ser capaz de adquirir los nutrientes necesarios para su condición actual, pues pensar incluso en administrarle una alimentación parenteral total. Entonces, eso sí ha cambiado en los últimos años y de hecho tiene que ver con lo que les voy a preguntar a continuación. Fielding, gracias por la pregunta. Vamos a ver, por favor, todos ingresemos. Ahora, vamos a ver, doctora Tello Carr, disculpe si le pido que deje de presentar. Voy a presentar yo ahora la, la pregunta. Veamos acá. Eso, ahí está. Bien, ya hay 4 personas que han votado en el segundo enlace. La primera pregunta tiene que ver con esto que está platicando Fielding. Para iniciar la alimentación oral en los pacientes con pancreatitis aguda, hay que esperar a que se normalicen la amilasa y lipasa. O sea, ¿eso es falso o es verdadero? Ya van 6 votos, vamos a ver si votan más personas. Ahora pues, ya tenemos más quórum, más alumnos en la clase, así que esperaría que voten por lo menos unos 10 o 15, pues. Vamos a ver qué dicen. Ya se fueron algunos ahí, como que se regresaron al turno. Todo el mundo está copiando el ejemplo a Fielding de irse al turno siempre, estar de turno. A ver, vamos a ver cuántos hay por acá. Ya votaron 7. Vamos a ver, que voten otros 3. Por lo menos que lleguemos a unos 10. Vamos a ver. Esperemos un minuto más. A ver, ya no pasamos del 7 ahí, como que todo el mundo está durmiendo ahí. Pero bueno, fíjense, pues, para iniciar la alimentación oral en los pacientes con pancreatitis aguda, ¿hay que esperar a que se normalicen las pruebas de amilasa y lipasa? No, esto es falso. Los pacientes, de hecho, pueden seguir con amilasa y lipasa elevada hasta una semana más después de que el paciente ya alivió la inflamación inicial. O sea, lo que manda en ese caso es la misma evolución clínica y si el paciente ya está en condiciones de empezar a comer otra vez. La mejor señal que uno puede tener es que el paciente le diga, mire doctor, ¿y cuándo me va a dar de comer? O sea, cuando uno pasa visita en la mañana y sabe que está el paciente ahí, y el paciente mismo le dice a uno, mire, doctor, es que tengo hambre. Entonces ya uno empieza y le dice, bueno, si lo examina, ve que está estable y todo, y sabe que empecémosle una dieta líquida. Vamos con líquidos, claro, nada más, y empecemos a ver cómo lo tolera. Entonces no es necesario esperar, porque puede ser que cuando el paciente ya esté manifestando sentir apetito, sentir hambre, pues uno vea las pruebas de amilasa y lipasa y todavía están muy altas, entonces uno pues de repente como que se asuste o espere para tomar esa decisión, pero no es correcto, hay que, de acuerdo a la condición clínica, decidir. La segunda pregunta, vamos a irnos acá, y tiene que ver con lo que platicábamos sobre antibióticos. La presencia de fiebre en un paciente con pancreatitis aguda debe obligarnos a indicarle antibióticos para prevenir una sobreinfección. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué dice el auditorio después de la presentación. Vamos a ver, ya van 2 votos. Vamos a esperar 1 minuto, 2 minutos más mientras vota el resto de personas. Por favor, procedamos a votar. Excelente, ya vamos 6 votos. Tal vez
Esperamos un poquito más, que voten algunas personas más. Vamos a ver, la mayoría, la totalidad de los que han votado hasta el momento dicen que el enunciado es falso. Y de hecho tienen razón. O sea, ya platicamos en la clase que los pacientes con pancreatitis aguda pueden tener fiebre, pueden tener leucocitosis, pero no necesariamente necesitan que le demos antibiótico. Lo que hay que ver es si hay alguna condición adicional que sugiera que se van a ver beneficiados de esa intervención. Y eso aplica para todo. O sea, en lo que ustedes hagan, por ejemplo, dejar un medicamento X o Y para la hipertensión, dejar una hormona ahí de reemplazo para un paciente con hipotiroidismo. La decisión que van a tomar terapéutica, siempre ustedes tienen que preguntarse también, esta decisión que voy a tomar, este medicamento que le voy a indicar a mi paciente, ¿de qué forma lo va a beneficiar o qué riesgos puedo asumir al indicárselo? Entonces, si un paciente no tiene ninguna otra situación más que la fiebre y leucocitosis con pancreatitis aguda, no necesita que le den antibióticos. Es más, si le dejo antibióticos, esa situación puede incrementar la posibilidad de que desarrolle complicaciones más serias como un absceso peripancreático. Entonces, ¿qué situaciones sí me deben obligar? La presencia de necrosis, como habíamos platicado, además de fiebre y leucocitosis. Necrosis, o sea, cuando uno considera que ya la necrosis está infectada. También si hay problemas en vías biliares, sobre todo obstructivos, si hubiera elevación de las bilirrubinas, dilatación del colédoco, presencia de colelitiasis, si hubiera algún otro proceso infeccioso adicional, no sé, infección urinaria, neumonía, alguna otra situación que uno considere que amerita antibióticos, en ese caso, pues definitivamente esa sería la indicación. Pero no pensar que automáticamente un paciente con pancreatitis aguda tenga fiebre y leucocitosis, de una vez le voy a dejar antibiótico, por favor. Entonces, en este caso, todos tienen razón, hay 7 votos aquí al final. Y pues habiendo hecho esta actividad, voy a volver a preguntar si tienen dudas o algún comentario. Ya Fielding pues, nos hizo favor de expresar aquí su duda en relación a lo que platicábamos sobre cuándo iniciar la alimentación. O sea, en resumen, lo más rápido que pueda. Ya sea alimentación por vía enteral o por vía parenteral, pero un paciente con pancreatitis lo tienen que alimentar, lo tienen que nutrir para que pueda recuperarse más rápido. No lo pueden dejar ahí una semana a ver si se recupera. Eso sería en resumen Fielding, lo más rápido que se pueda. A ver, no sé si algún profesor quisiera agregar algo o comentar algo en relación a la presentación. Gracias, doctora Teyocano, estuvo muy bien. Yo creo que ahí estamos, doctor, con lo que ya se mencionó durante la presentación y con estas actividades. Creo que se aclaró mucho el tema, ¿verdad? Yo con pancreatitis lo único que siempre les recuerdo es que no la dejen como por un lado, en el sentido de que a veces cuando tenemos pacientes con pancreatitis y pues y otras patologías en la emergencia, a la pancreatitis decimos, es pancreatitis, fácil, la mayoría de veces no se va a complicar y uno lo tiende a desatender, por así decirlo, o a prestarle un poquito de menos atención en favor de otras patologías un poquito más graves en ese momento. Pero no hay que hacerlo porque las pancreatitis se pueden complicar y las pancreatitis complicadas que terminan en intensivo, que terminan con hipertensión intraabdominal y otras cosas, por lo general no les va tan bien a pesar de que todo el tratamiento de intensivo se haga correctamente, ¿verdad? Pueden evolucionar tórpidamente, entonces siempre, aunque sea algo sencillo, aunque la mayoría de veces no se complique, ¿verdad? Aunque los pacientes se recuperen fácilmente, no la dejen de un lado, o sea, siempre pongan la atención y todo para que no les vaya a suceder nada de esto. Nada más. Excelente comentario, doctor, gracias por recordarnos la importancia del monitoreo en estos casos. Y bueno, siendo pues, que no veo que hay más preguntas ni comentarios, y como veo que también ya todo el mundo se está yendo, hay 15 nada más aquí, bueno, entre los profesores y docentes y estudiantes hay menos gente ahora, vamos a detener la actividad del día de hoy, despidiéndonos por el momento. Nos veremos de nuevo hasta después de Semana Santa, el día lunes de Pascua. Por favor, ahí se recuerdan, tienen que ir al hospital y todo. Por favor, cuídense mucho. Si van a salir de la capital o si se van a quedar, tomen sus precauciones, vayan con cuidado, vayan con Dios y pues que lo disfruten el descanso, cuídense bastante y pues estamos ahí en comunicación. Cuídense bastante. Hasta luego, mucho gusto.